Lo más conmovedor que les dijo a un grupo de administradores de atención médica que lo visitaron para aprender de su experiencia fue demostrar que el cambio es posible. No solo solucionamos un problema, sino que creamos un nuevo estándar para lo que debería ser la atención médica. En el vestíbulo recientemente renovado, una pared mostraba la declaración de misión actualizada del hospital: atención de calidad para cada paciente. Debajo, una pizarra digital mostraba constantemente la retroalimentación de los pacientes en tiempo real, los tiempos de espera y las métricas de atención, transparencia total para que todos la vieran. La enfermera que habló por primera vez durante el nombramiento de la señora Chen había sido ascendida a jefa del nuevo Departamento de Defensa del Paciente. A veces, la gente pregunta si todos estos cambios fueron realmente necesarios. Ella reflexionó durante una sesión de capacitación del personal. Les digo que imaginen si su madre, su hermana o su hija fueran tratadas como solíamos tratar a algunos pacientes. Eso generalmente les ayuda a comprender. Al atardecer de otro día ajetreado en Street Andrews, la señora Chen y su esposo caminaron por los pasillos del hospital observando los cambios sutiles pero significativos en cada interacción. Presenciaron cada sonrisa intercambiada entre el personal y la paciencia. Cada momento de atención genuina les recordó que el cambio real era posible. Aún no somos perfectos. Su esposo admitió haber estado observando. Un grupo diverso de médicos y enfermeras colaborando en el caso de un paciente, pero cada día mejoramos. La señora Chen le apretó la mano recordando aquel difícil día de hace 6 meses. A veces, ella dijo en voz baja, las peores experiencias pueden conducir a los mejores cambios. Solo tenemos que ser lo suficientemente valientes para hablar y lo suficientemente persistentes para llevarlo a cabo. La historia del Centro Médico Street Andrews se había convertido en algo más que el relato del prejuicio de un médico o la valentía de un paciente. Se había convertido en un modelo para el cambio, demostrando que con compromiso, transparencia y esfuerzo genuino, la atención médica podía convertirse en lo que siempre fue: atención verdaderamente igualitaria para todos. 6 meses después de la cita de la señora Chen, el Centro Médico Street Andrews era un lugar diferente. El edificio físico parecía igual desde fuera, pero en el interior el cambio era evidente en cada rincón. La sala de espera ahora mostraba un gran tablero que mostraba los tiempos de espera en tiempo real de todos los pacientes, lo que garantizaba la transparencia en la programación. La reunión matutina del personal acababa de concluir y el recién formado Comité de Defensa del Paciente revisaba sus informes semanales. El comité era deliberadamente diverso en ambos aspectos. El nivel y la trayectoria del personal incluían a todos, desde médicos hasta personal de mantenimiento. Los índices de satisfacción de nuestros pacientes aumentaron en todos los grupos demográficos. El presidente del comité, una exenfermera que fue una de las primeras en hablar durante la investigación, anunció que la brecha entre los diferentes grupos de pacientes prácticamente había desaparecido. El antiguo consultorio del Dr. Reynolds se había transformado en un centro de retroalimentación para pacientes donde los voluntarios ayudaban a las personas a compartir sus experiencias e inquietudes. La ironía de este cambio no pasó desapercibida para nadie. Los W mostraron obras de arte de artistas locales que celebraban la diversidad de la comunidad. Un paciente me habló ayer. Durante su reunión matutina, una de las recepcionistas comentó que era la primera vez en su vida que un médico la escuchaba de verdad. De verdad. ¿Sabe? El dueño del hospital y su esposa transformaron su experiencia en acciones significativas. En lugar de simplemente despedir al Dr. Reynolds, le dieron la opción de someterse a una capacitación exhaustiva y demostrar un cambio real o renunciar. Para sorpresa de todos, eligió la opción más difícil. Nunca me consideré prejuicioso, admitió el Dr. Reynolds durante una de las sesiones de capacitación obligatorias, pero al escuchar esa grabación mía, no reconocí a la persona en la que me había convertido. El nuevo programa de capacitación, desarrollado con la participación de defensores de pacientes y expertos en equidad en la atención médica, fue mucho más allá de la competencia cultural típica.
Los miembros del personal de los cursos participaron en ejercicios de rol, sesiones de escucha con miembros de la comunidad y educación continua sobre las desigualdades en la atención médica. En la cafetería, un grupo de estudiantes de medicina se sentó con sus supervisores para hablar sobre sus rondas matutinas, tal como nos enseñan ahora. Un estudiante comentó que era muy diferente de lo que vi durante mis rotaciones en otros hospitales. Aquí aprendimos a ver realmente a cada paciente como una persona. La aplicación de programación de atención médica de la señora Chen se había actualizado para incluir un sistema de retroalimentación que rastreaba específicamente los tiempos de espera y la calidad del tratamiento en diferentes grupos de pacientes. Los datos se mostraban públicamente en el vestíbulo del hospital. Responsabilizar a todos. La transparencia lo cambia todo. El director de TI explicó durante una conferencia sobre atención médica donde la transformación de St. Andrew se había convertido en un caso de estudio. Cuando las personas saben que están siendo monitoreadas para garantizar la equidad, toman decisiones diferentes. Las prácticas de contratación del hospital también habían evolucionado. Los paneles de entrevistas ahora incluían a miembros de la comunidad y descripciones. Enfatizaron la competencia cultural como un requisito fundamental. El personal gradualmente comenzó a reflejar mejor la diversidad de los pacientes a los que atendían. Por la mañana, una joven estaba sentada nerviosa en la sala de espera. Era su primera cita desde que se mudó a la zona. Observaba cómo el personal interactuaba con los pacientes. Se dio cuenta de que todos recibían el mismo trato respetuoso, independientemente de su apariencia o antecedentes. Tenía miedo de ir. Le confesó a la defensora de pacientes que la atendió en el consultorio de mi antiguo médico. Siempre me hacían sentir menos, pero esto se siente diferente. La defensora sonrió y compartió cómo había cambiado el hospital. Comenzó con una paciente que se negó a ser tratada como menos que humana. Explicó que ahora todos tenemos esa responsabilidad en su consultorio. El esposo de la señora Chen revisó los últimos informes trimestrales. Las cifras contaban la historia de la transformación: disminución de peso, mejoras en los resultados de salud, mayor retención de pacientes en todos los grupos demográficos. Pero las verdaderas historias de éxito estaban en los comentarios, las interacciones cotidianas que mostraban un verdadero cambio. La señora Chen había asumido un rol formal como asesora de experiencia del paciente, utilizando su experiencia empresarial para implementar sistemas que garantizaran un cambio duradero. Su experiencia se había convertido en un catalizador para la transformación, no solo en St. Andrews, sino en otros hospitales que buscaban seguir su ejemplo. La señora Chen asistió a algunas de las reuniones de investigación. Como esposa del dueño, pero también como la paciente que desencadenó este proceso, escuchó a la gente compartir sus historias, cada una confirmando que su experiencia no había sido única. No se trata solo de castigar a un médico, recordó al equipo de investigación, se trata de cambiar el sistema que permitió que esto sucediera. A medida que la investigación se acercaba a su tercera semana, la evidencia era innegable. El informe final tendría cientos de páginas que documentaban no solo incidentes individuales, sino también los factores culturales y sistémicos que los habían permitido. La investigadora principal reunió a su equipo para una revisión final. Lo que hemos descubierto aquí no es exclusivo del St. Andrews, dijo, pero como la respuesta de este hospital podría establecer un nuevo estándar para las instituciones de salud en todo el mundo. En su oficina, el esposo de la señora Chen revisó los hallazgos preliminares. El hospital que tanto había trabajado para construir había fallado a muchos de sus pacientes, pero al observar los cambios recomendados, sintió algo parecido a la esperanza. A veces, se necesitaba una crisis para crear un cambio real. La investigación estaba llegando a su fin, pero su impacto apenas comenzaba. El centro médico St. Andrews nunca volvería a ser el mismo, y eso era exactamente el punto. Las siguientes 2 semanas en el centro médico St. Andrew se sintieron como un torbellino de actividad. El equipo de investigación, liderado por un comité de ética médica independiente,
Instaló su oficina temporal en lo que solía ser una sala de conferencias. Los archivos cubrían cada superficie y una gran pizarra mostraba una cronología de eventos que se alargaba cada día. Un nuevo paciente se presentaba. El investigador principal añadió otra nota adhesiva a su creciente muro de testimonios. Ella era una respetada jueza, especialista en discriminación en la atención médica. De hace 6 meses. El mismo patrón. Comportamiento despectivo. Comentarios inapropiados. Atención retrasada. El ambiente del hospital había cambiado. Los miembros del personal que antes se habían mantenido callados comenzaron a compartir sus observaciones. Una joven recepcionista trajo un cuaderno donde documentó patrones sospechosos de programación. Un conserje anciano recordó haber escuchado conversaciones preocupantes. Cada prueba pintaba una imagen más clara de un problema sistémico que había pasado desapercibido durante demasiado tiempo. El esposo de la señora Chen trabajaba hasta altas horas de la noche revisando personalmente cada queja. Debería haberlo previsto, dijo una noche rodeado de expedientes de pacientes. Las señales estaban ahí. A veces no podemos ver lo que tenemos justo delante. La señora Chen respondió, preparándole una taza de té. Lo que importa es lo que hacemos una vez que sabemos que la investigación reveló más que la mala conducta de un solo médico. Descubrió un sistema informal donde ciertos pacientes reciben constantemente diferentes tratamientos, tiempos de espera, incluso la programación de citas. El tono de la comunicación variaba según los antecedentes del paciente. En la sala de descanso del personal, las conversaciones comenzaron a cambiar. Siempre me sentía incómodo cuando hablaba así con los pacientes. Una enfermera admitió a otra, pero no sabía qué hacer al respecto. Ahora que conocemos a su colega, respondió y ya no nos quedamos callados. El departamento de informática del hospital descubrió patrones en la historia clínica electrónica, horarios de citas, recomendaciones de tratamiento y prescripción. Los patrones mostraron disparidades preocupantes. Los analistas de datos trabajaron arduamente para crear visualizaciones que hicieron que estas disparidades fueran imposibles de ignorar. Durante una reunión particularmente intensa, un miembro de la junta preguntó cómo habíamos pasado esto por alto durante tanto tiempo. La enfermera jefe respondió con firmeza. Simplemente no queríamos verlo, era más fácil. Para hacer la vista gorda, el equipo de investigación entrevistó a miembros del personal de todos los niveles. Las historias surgieron de los trabajadores de mantenimiento que notaron que pacientes permanecían en las salas de espera durante más tiempo, según los técnicos de farmacia. Médicos que buscaban recetas. Ser interrogados con mayor frecuencia para ciertos grupos. La grabación original de la señora Chen se convirtió en un punto de inflexión en la investigación. Al reproducirse durante las reuniones de personal, hizo que el concepto abstracto de discriminación se volviera dolorosamente concreto. Personas que habían trabajado con el Dr. Reynolds durante años se sentaron en St. Simon's, escuchándolo hablar a los pacientes cuando creía que nadie. Importante era escuchar. La cuestión es que una enfermera veterana compartió durante su entrevista que ni siquiera era el peor, solo fue el que fue descubierto. La investigación se expandió más allá de los incidentes individuales para examinar las políticas del hospital. ¿Quién tomó decisiones sobre las quejas de los pacientes? ¿Cómo se abordaron las preocupaciones? ¿Por qué algunos pacientes tuvieron que esperar más que otros para recibir atención básica en la cafetería del hospital? Miembros del personal que nunca se habían hablado entre sí comenzaron a compartir experiencias. Un guardia de seguridad describió haber visto a pacientes minoritarios ser tratados con sospecha. Un especialista en facturación habló sobre planes de pago que se ofrecían de forma diferente según suposiciones sobre la situación financiera de los pacientes. El propietario del hospital tomó medidas sin precedentes para apoyar la investigación. Liberó horarios para las entrevistas del personal, proporcionó acceso completo a los registros y dejó en claro que las represalias contra no se tolerarían denunciantes. No estamos investigando solo a un médico, anunció.
Durante una reunión de todo el personal, examinaremos toda nuestra cultura y solucionaremos lo que falla. El equipo de investigación estableció un sistema de denuncia anónimo. La respuesta fue abrumadora. Llegaron historias de pacientes actuales y anteriores, miembros del personal e incluso exempleados que renunciaron debido a lo que presenciaron en la sala de pediatría. Una especialista en vida infantil compartió cómo había notado que los padres recibían un trato diferente según su apariencia o acento en el departamento de urgencias. Una enfermera de trauma describió que las quejas de dolor de ciertos pacientes se tomaban con menos seriedad. El alcance de la investigación se expandió más allá del Dr. Reynolds para examinar cada departamento, cada política, cada norma no escrita que había permitido que la discriminación prosperara. El equipo recopiló estadísticas, reunió testimonios y documentó patrones que ya no podían descartarse como incidentes aislados. La señora Chen estuvo de acuerdo. Por eso he preparado una propuesta integral para un cambio sistémico. Sacó otro conjunto de documentos, que incluye capacitación obligatoria en competencia cultural, sistemas anónimos de retroalimentación de pacientes y la creación de una junta de defensa del paciente con poder real para investigar quejas. Los miembros de la junta analizaron su propuesta. Varios asintieron. El Consejo Legal del hospital tomó notas. Su rápida implementación requerirá tiempo y recursos. La señora Chen reconoció que, si bien hay que considerar el costo de no actuar, cada paciente que se va de aquí se siente humillado o ignorado, lo cual es un fracaso de nuestro sistema de salud. Su esposo finalmente levantó la vista de los documentos. Construimos este hospital con la visión de brindar atención de calidad a todos en nuestra comunidad. Dijo que, en algún momento, perdimos de vista lo que eso realmente significa. El jefe de medicina levantó la mano. Propuse comenzar la implementación inmediata de estos cambios, comenzando con una investigación completa de todas las quejas de los pacientes. Otro miembro de la junta añadió rápidamente. La señora Chen observó cómo la junta votaba unánimemente a favor de adoptar sus propuestas. Su esposo la miró desde el otro lado de la mesa. Una mezcla de orgullo y determinación en su expresión indicaba que esto era solo el comienzo. El verdadero cambio requeriría compromiso continuo y trabajo duro. Al concluir la reunión, la enfermera que se había presentado se quedó nerviosa junto a la puerta. La señora Chen se acercó a ella. Gracias por su valentía. Ella dijo en voz baja, no. La enfermera respondió, gracias. Gracias por darnos la oportunidad de arreglar las cosas fuera de la sala de juntas. El hospital continuó con sus operaciones diarias. Los pacientes se esperaban en las salas de examen. El personal se apresuraba por los pasillos y los médicos hacían sus rondas, pero algo había cambiado. El cambio se avecinaba en el Centro Médico St. Andrews a partir de hoy. La sala de juntas del hospital bullía con una conversación silenciosa. La luz de la mañana se filtraba a través de los altos ventanales e iluminaba la larga mesa de caoba donde 12 miembros de la junta revisaban las agendas de sus reuniones. El esposo de la señora Chin, vestido con un impecable traje azul marino, estaba sentado a la cabecera de la mesa sin darse cuenta de que su esposa estaba a punto de cruzar esas puertas. El siguiente punto de la agenda era la secretaria, quien anunció que teníamos un paciente que se dirigía a la junta sobre un asunto delicado. Las puertas dobles se abrieron y la señora Chen entró vestida con un traje gris profesional con una carpeta de cuero. Los ojos de su esposo se pusieron blancos por la sorpresa, pero rápidamente se recompuso. Varios miembros de la junta intercambiaron miradas confusas. Al reconocerla como la esposa del dueño, dijo, «Buenos días». Su voz era clara y firme. «Estoy aquí hoy, no como la señora Chen, esposa de Su, el propietario del hospital, pero como paciente que experimentó un trato inaceptable en estas instalaciones la semana pasada». La sala quedó en silencio. Mi esposo se inclinó ligeramente hacia adelante. La preocupación era evidente en su expresión. Los demás miembros de la junta se removieron incómodos en sus asientos. El martes pasado tuve una cita con el Dr. Reynolds.
Ella continuó abriendo su portafolio. Usé deliberadamente mi nombre profesional, no mi apellido de casada. Esperé más de 2 horas mientras observaba a otros pacientes que llegaron después de que me llamaran. Primero, colocó una memoria USB en la mesa. En esta memoria encontrará una grabación de audio de toda mi interacción con el Dr. Reynolds, pero primero me gustaría que la escuchara. Solo 3 minutos. La secretaria conectó la memoria al sistema de sonido de la sala. La voz del Dr. Reynolds llenó la sala de condescendencia mientras explicaba conceptos médicos básicos con términos exageradamente simples. Varios miembros de la junta hicieron una mueca de dolor al escuchar su tono, cuando hizo un comentario particularmente ofensivo sobre su gente y su comprensión de la medicina moderna. El esposo de la señora Chen se aferró con fuerza a los brazos de su silla. Esto es solo una pequeña muestra, dijo la señora Chen después de detener la grabación, pero lo más importante es que no soy la única a la que ella distribuyó carpetas. Cada miembro de la junta en estos paquetes encontrará quejas documentadas de 37 pacientes pertenecientes a minorías que han experimentado un trato similar por parte del Dr. R.S. solo durante el último año. Los miembros de la junta hojearon las páginas, sus expresiones se volvían más preocupadas con cada revelación. El jefe de medicina se quitó las gafas frotándose los ojos con cansancio. También he incluido estadísticas que muestran los tiempos de espera para citas desglosados por demografía de los pacientes. La señora Chen continuó. Los datos muestran un claro patrón de discriminación, pero los números no cuentan toda la historia. Sacó varios correos electrónicos impresos. Estos son mensajes de mujeres que han renunciado a buscar atención médica después de sus experiencias. Aquí, mujeres que retrasaron tratamientos importantes porque las hicieron sentir estúpidas, indignas o no bienvenidas. Su esposo se levantó lentamente. Disculpe, pero necesito un momento para procesar esto. Su voz estaba tensa por la ira contenida. Mi propia esposa en mi propio hospital. Esa es exactamente la razón por la que esto importa tanto. La señora dijo suavemente, si esto me pudiera pasar a mí, alguien con recursos, educación y conexiones, imagínese lo que les sucede a los pacientes que no tienen estas ventajas. Un golpe en la puerta los interrumpió. La enfermera de la cita de la señora Chen entró con un sobre en la mano. Tengo al Dr. Reynolds, la enfermera original de la visita de la señora Chen, dijo con voz ligeramente temblorosa y copias de otros registros donde me indicaron que revisara sus comentarios más inapropiados. El jefe de medicina aceptó el sobre con expresión seria. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto desde que empecé? El año pasado, la enfermera respondió, no soy la única a la que le dijeron que modificara los registros. Hay otros dispuestos a presentarse ahora. El esposo de la señora Chen había estado leyendo las quejas de los pacientes, con el rostro cada vez más oscuro. Esto termina hoy, dijo con firmeza. Pero despedir a un médico no resolverá el problema subyacente. Abrió su calendario y reservó tiempo para la próxima semana. Reunión de la junta del hospital. Aún no lo sabían, pero abordarían este problema como esposa del propietario. Podría haber entrado en cualquier oficina y exigido una acción inmediata, pero un cambio real requería más que solo autoridad. Necesitaba pruebas irrefutables y puntos de presión estratégicos. Su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de su esposo reservó nuestra mesa habitual en D. Bistro 700 p.m. Perfecto, respondió ella, y cariño, asegúrate de sentarte cuando comparta mi día contigo. La señora Chen levantó la vista hacia el edificio del hospital. Sus ventanas reflejaban el sol del atardecer tras ellas. El Dr. Reynolds probablemente estaba viendo a otros pacientes, quizás tratándolos con la misma condescendencia que él le había mostrado, pero no por mucho más tiempo. Cuando ella arrancó el coche, notó a la enfermera que la ayudaba a caminar hacia su propio vehículo. Sus miradas se cruzaron brevemente e intercambiaron pequeños cambios. Los meses a menudo comienzan con momentos como este. La gente decide que ya ha tenido suficiente. Elige a Ching. Hablar, documentar, actuar.
Salió del estacionamiento. Sus pruebas estaban respaldadas de forma segura en varios lugares. Mañana contactaría a su abogado para discutir los canales adecuados para presentar quejas formales, pero esta noche compartiría su experiencia con su esposo, no solo como la esposa del dueño del hospital, sino como una de las innumerables pacientes que habían enfrentado un trato similar. El sol poniente proyectó largas sombras sobre los terrenos del hospital mientras se alejaba. Detrás de ella, el doctor Reynolds continuó con sus citas de la tarde sin darse cuenta de que sus acciones de hoy habían desencadenado eventos que transformarían no solo su carrera, sino también toda la cultura del centro médico St. Andrews. A veces, el catalizador más poderoso para el cambio simplemente estaba siendo subestimado por la persona adecuada en el momento adecuado. En su auto, la señora Chen se tomó un momento para recomponerse. Sus manos estaban firmes. Mientras revisaba la grabación en su teléfono, 1 hora y 17 minutos de audio claro, a través del parabrisas vio a otros pacientes ir y venir, cada uno con su propia historia. Sus propias experiencias quizás similares a las que acaba de soportar. El sol de la tarde calentaba el interior del coche, pero aún sentía frío por los acontecimientos de la mañana. Abrió su portátil y empezó a escribir con todo fresco en su mente. Cada comentario desdeñoso, cada interrupción, cada explicación condescendiente. Lo documentó todo con marcas de tiempo y citas exactas. 9:47 de la mañana. Llegó de la cita a las 9:30 de la mañana a 11:04 de la mañana. Finalmente volvió a llamar después de ver a varios pacientes que llegaron más tarde siendo atendidos primero. 11:27 de la mañana. La doctora Reynolds entró en la habitación. Hizo una pausa al recordar la expresión incómoda de la enfermera durante la cita. Esa joven podría ser una testigo importante más tarde. La señora Chen notó cómo la enfermera había dejado de escribir durante algunos de los comentarios más inapropiados del médico. Esas lagunas en los registros médicos contarían su propia historia. Su teléfono vibró. Un mensaje de su esposo. ¿Cómo te fue en tu cita? Respondió simplemente, tenemos que hablar. La cena de esta noche. Abriendo su navegador, la señora Chen comenzó. Al investigar, encontró varios sitios web de reseñas donde los pacientes compartían sus experiencias en el centro médico St. Andrews. Al revisar los comentarios, surgió un patrón. Si bien la mayoría de los médicos recibían reseñas mixtas, el nombre del Dr. Reynolds aparecía repetidamente en las quejas de pacientes pertenecientes a minorías. No escuchaba mis inquietudes, me hablaba como si fuera una niña, asumía que no entendería términos médicos básicos, hacía comentarios inapropiados sobre mis antecedentes. La señora Chen creó una hoja de cálculo para catalogar cuidadosamente cada queja. Se dio cuenta de cuántas reseñas mencionaban que habían renunciado a buscar atención médica después de sus experiencias, cuántas mujeres habían retrasado tratamientos importantes debido a encuentros como este, cuántos problemas de salud no se habían abordado porque los pacientes se sentían ignorados o irrespetados. Un golpe en la ventanilla de su auto la sobresaltó. Era la enfermera de su cita. Parecía nerviosa pero decidida. La señora Chen bajó la ventanilla. Acabo de terminar mi turno, dijo la enfermera en voz baja, mirando alrededor del estacionamiento. Quiero que sepa que he documentado todo en los registros oficiales, todo lo que dijo, cómo la trató. No omití nada esta vez. Esta vez, la señora Chen le preguntó con suavidad a la enfermera. Desplazado. Incómodamente, normalmente nos dicen que resumamos sus comentarios para que suenen más profesionales, pero hoy no pude. Otra vez le entregó a la señora Chen un pequeño trozo de papel. Aquí está mi número personal. Si necesita un testigo, bueno, ya he visto suficiente. La señora Chen le agradeció. Añadió esta nueva información a sus notas. Después de que la enfermera se fuera, comenzó a redactar correos electrónicos para varios grupos de defensa del paciente, eliminando cuidadosamente cualquier dato de identificación. Su respuesta ayudaría a establecer si el comportamiento del Dr. Reynolds formaba parte de un patrón más amplio. A continuación,
Inició sesión en la base de datos de atención médica de su empresa como creadora de una popular aplicación de programación médica. Tenía acceso a comentarios anónimos de pacientes de cientos de hospitales. Realizó una búsqueda de quejas similares, creando una imagen completa de cómo el sesgo afectaba la atención al paciente en diferentes instituciones. La tarde transcurría mientras construía su caso metódicamente. Creó una carpeta digital segura que contenía la grabación de audio completa, su cronología detallada de eventos, capturas de pantalla de las revisiones de los pacientes, la información de contacto de las enfermeras, las estadísticas de las citas, los tiempos de espera por paciente, los documentos de investigación demográficos sobre el sesgo racial en la atención médica, política del hospital, documentos sobre discriminación y atención al paciente. Cuando el examen finalmente terminó, se quitó los guantes con un gesto de asentimiento. No veo nada de qué preocuparse. Debo decir que lo manejaste mejor que la mayoría de ustedes. Bueno, ya sabes. Debe ser por toda esa educación que mencionaste. Le guiñó un ojo a la enfermera, quien rápidamente bajó la vista hacia su teclado. Me gustaría una copia de mi historial médico, dijo la señora Chen con calma, comenzando a vestirse después de que él salió de la habitación. Oh, eso puede ser complicado de entender, dijo deteniéndose en la puerta. ¿Estás seguro de que no prefiere un resumen simplificado? Puedo usar términos básicos. El historial completo, por favor, insistió la señora Chen. Cada nota, cada comentario, cada observación que ha hecho hoy. Algo en su tono hizo que el doctor Reynolds se detuviera por primera vez. Pareció mirarla de verdad. Quizás presentía que algo no era como él suponía, pero su momento de incertidumbre pasó rápidamente, reemplazado por su habitual sonrisa condescendiente. Por supuesto, dijo su turno. Derrochando falsa paciencia, ya se los enviamos, pero quizás quiera que alguien le ayude a entenderlos. La terminología puede ser bastante desafiante, ya lo comprenderá. Cuando la puerta se cerró tras él, la señora Chen tomó su teléfono y detuvo la grabación. La enfermera, que aún estaba en la habitación, observó la acción con los ojos muy abiertos. De repente, se dio cuenta de que todo, cada palabra, cada comentario despectivo, cada observación inapropiada, había sido documentado. Lo que el doctor Reynolds no sabía era que su comportamiento de hoy tendría consecuencias mucho más allá de esta única cita. Mientras la señora Chen recogía sus pertenencias, su mente ya estaba formulando el siguiente paso. PD. Esto ya no se trataba solo del prejuicio de un médico, sino de un cambio sistémico en el hospital de su esposo, y ahora tenía exactamente lo que necesitaba para lograrlo. La sala de reconocimiento se sentía más fría de lo debido. La señora Chen estaba sentada en la mesa cubierta de papel. La fina bata de hospital apenas protegía del frío del respiradero. Había estado esperando otros 20 minutos desde que la enfermera se fue, escuchando conversaciones apagadas y pasos en el pasillo. Su teléfono yacía cuidadosamente colocado sobre su ropa doblada. La aplicación de grabación funcionaba silenciosamente en ese estado. Grabar tales interacciones era perfectamente legal. Un detalle que investigó a fondo. Años de experiencia le habían enseñado a documentarlo todo, especialmente cuando algo no encajaba. Un golpe de zar precedió a la entrada del doctor Rael apenas un segundo después. Irrumpió en la habitación con los ojos fijos en su tableta, sin molestarse en mirar a su paciente. La enfermera que lo siguió dirigió a la señora Chen una breve mirada despectiva antes de tomar posición junto al ordenador. Así que el doctor Reynolds comenzó a... Todavía no. Estableciendo contacto visual. ¿Qué te trae por aquí hoy? Su tono sugería que estaba hablando con una niña en lugar de con una exitosa empresaria. 30 y tantos. Programé esta cita para mi revisión anual. La señora Chen respondió con calma. También tengo algunas preocupaciones sobre la revisión anual. Él interrumpió finalmente, levantando la vista. Algo cruzó su rostro. Quizás sorpresa o decepción. Bueno,
Ustedes normalmente no vienen a menos que haya un problema. Me alegra ver que está siendo proactiva por una vez. La enfermera se quedó callada. Su expresión se volvió completamente inexpresiva. La señora Chen respiró lenta y pausadamente antes de continuar. Mientras yo decía que tenía algunas preocupaciones sobre el seguro. El doctor Reynolds interrumpió de nuevo, mirando su tableta. Oh, cobertura premium, eso es inesperado. Levantó las cejas y miró a la enfermera, quien se encogió de hombros levemente. Sí, tengo una excelente cobertura. La señora Chen dijo con calma. Ahora, sobre mis preocupaciones, empecemos con lo básico. Él la interrumpió, hablando más alto, como si él fingiera ayudara a comprender. ¿Entiendes lo que hace un ginecólogo? Puedo explicarlo con términos sencillos. La señora Chen sintió que se le tensaba la mandíbula, pero mantuvo la voz firme. Estoy bastante familiarizada con la atención ginecológica. Doctora Reynolds, he venido a chequeos regulares desde los 18 años. Mi doctor anterior, su doctor anterior claramente no explicaba las cosas bien. Dijo con una sonrisa condescendiente. ¿Sabe? Los estudios demuestran que ciertas comunidades tienen problemas para comprender conceptos médicos básicos. No es su culpa, son solo diferencias culturales. Las enfermeras titubearon un momento al escribir. La señora Chen notó su leve enojo ante las palabras de la doctora. Tengo una maestría en ingeniería biomédica. La señora Chen dijo en voz baja. Soy bastante capaz de entender la terminología médica. La doctora Reynolds parpadeó y luego se rió. Bueno, la discriminación positiva ciertamente ha abierto algunas puertas interesantes, ¿no? Se giró hacia la enfermera. Tome nota. Afirmaciones de la paciente. Educación avanzada. La habitación se sentía aún más fría ahora. La señora Chen se sentó perfectamente quieta. Su rostro sereno. Doctora Reynolds, me gustaría hablar sobre el sangrado irregular que he estado experimentando durante los últimos 3 meses. He registrado los casos en mi aplicación de salud. Y bueno, ¿sabe? Cómo usar la aplicación de salud. Su sorpresa parecía tecnología genuina hoy en día, lo que hace que todo sea tan accesible. Me pregunto si la está usando correctamente. Muchos de mis pacientes de su entorno tienden a recibir instrucciones incorrectas. La señora Chen FM continuó grabando mientras el doctor Reynolds se lanzaba a una explicación innecesariamente simple sobre los ciclos menstruales, con gestos exagerados. Observó cómo él ignoraba sus síntomas cuidadosamente documentados, interrumpía su historial médico familiar e hizo varias observaciones culturales más a la enfermera. Ahora, él dijo, poniéndose los guantes con un toque teatral, voy a realizar un examen estándar. Le explicaré cada paso con mucho cuidado para que no se confunda ni se alarme. Algunos de sus pacientes pueden ser bastante traumáticos con los procedimientos rutinarios. Mi gente. La voz de la señora Chen era tranquila pero clara. ¿Sabe a qué me refiero? Dijo agitando la mano con desdén. Diferencias culturales en la tolerancia al dolor y la comprensión de la medicina moderna. No hay nada de qué avergonzarse. Solo tenemos que encontrar la manera de solucionarlo. La enfermera había dejado de escribir por completo, ahora su incomodidad era visible. La señora Chen notó cómo parecía. Se distanció mentalmente de la situación, quizás por miedo a ser asociada con el comportamiento del médico durante el examen. El doctor Reynolds continuó con sus comentarios, cada afirmación más condescendiente que la anterior. Desestimó las preguntas de la señora Chen sobre nuevas opciones de tratamiento. Por ahora, nos centramos en lo básico. Ignoró sus intentos de hablar sobre sus síntomas. Las mujeres como usted suelen exagerar e hizo varios comentarios más sobre las diferencias culturales en la salud. La comprensión es evidente. Finalmente, después de 2 horas y 17 minutos de espera, apareció otra enfermera. La señora Chen la llamó, tropezando con el simple nombre mientras la señora Chen recogía sus pertenencias. Sorprendió a la recepcionista susurrando algo. A esta nueva enfermera,
que la miró con sorpresa apenas disimulada. Mientras la seguía por el pasillo, la señora Chen sentía el peso de juicios y suposiciones tácitos que se arrastraban tras ellas como sombras. Pocos sabían de cada minuto de este juego de espera, cada interacción con la barba incipiente, cada mirada desdeñosa, que se dirigía hacia algo mucho más grande que un chequeo rutinario. La enfermera señaló una sala de reconocimiento, sus movimientos notablemente más rápidos que los que había mostrado a otros pacientes. «Doctor, estaré con usted en breve», dijo. Cerrando la puerta antes de que la señora Chen pudiera responder, el clic de la puerta al cerrarse se sintió extrañamente definitivo, como el cierre de un acto antes del comienzo de otro. La sala de espera del Centro Médico St. Andrews era como cualquier otra. Obras de arte insulsas en las paredes, revistas anticuadas esparcidas por los laterales y ese distintivo olor a desinfectante de hospital que intentaba enmascarar todo lo demás. La señora Chen dijo en silencio, observando la dinámica de la sala desarrollarse como una función de teatro silenciosa. Un televisor montado en la esquina reproducía videos educativos de salud sin sonido mientras una suave música de jazz competía con la música ocasional. El timbre de los teléfonos en la recepción, cada vez que se abría la puerta, entraba una ráfaga de aire frío que obligaba a los pacientes a abrigarse mejor las chaquetas. La mañana había comenzado soleada, pero ahora había nubes oscuras que amenazaban con lluvia. A través de los grandes ventanales que bordeaban una pared, la recepcionista, con un uniforme morado brillante con personajes de dibujos animados, seguía atendiendo a los pacientes con una eficiencia mecánica. La señora Thompson llamó y una mujer blanca que había llegado casi 40 minutos después de que la señora Chen se levantara, recogió sus pertenencias y desapareció tras la pesada puerta que conducía a las salas de reconocimiento. La señora Chen volvió a consultar su reloj. Había estado esperando 1 hora y 15 minutos a su alrededor. Otros pacientes se movían incómodos en sus asientos. Una anciana dormitaba con la barbilla apoyada en el pecho. Una mujer embarazada caminaba lentamente cerca de las ventanas, con una mano apoyada en la parte baja de la espalda, 2 asientos más allá. Un estudiante universitario resaltaba frenéticamente pasajes de un libro de texto, probablemente intentando aprovechar el tiempo de inactividad inesperado. El doctor lleva un poco de retraso hoy. La recepcionista anunció a nadie en particular que sus ojos parecían pasar por alto por completo a la señora Chen. Agradezco su paciencia. Algunos comentarios murmullos circularon por la sala. La señora Chen notó cómo las recepcionistas sonreían y cambiaban de actitud según a quien se dirigía. Sacó su teléfono con la intención de ponerse al día con sus uñas cuando apareció una notificación. Una reseña de un paciente que usaba su aplicación de citas médicas. Finalmente, una aplicación médica que nos trata como personas reales. La señora Chen sonrió ante la ironía. Allí estaba, la creadora de una aplicación diseñada para mejorar la experiencia del paciente, recibiendo exactamente el tipo de tratamiento que ella había trabajado para eliminar la pesada puerta. La señora Rivera, otra paciente que había llegado después de que llamaran a la señora Chen, se apartó. Esta vez, varias personas levantaron la vista confundidas, incluyendo un señor mayor que llevaba esperando incluso más tiempo que la señora Chen. Se aclaró la garganta ruidosamente, pero no dijo nada. La madre de Yan entró con dificultad empujando un cochecito mientras intentaba mantener la puerta abierta con el pie. Nadie en la recepción se movió para ayudar. La señora Chen se levantó y sostuvo la puerta. Recibió una sonrisa de agradecimiento de la madre apurada. Al regresar a su asiento, notó a la recepcionista. Observando esta interacción con una expresión indescifrable, el tiempo transcurría lentamente. La sala de espera tenía su propio ecosistema de reglas tácitas y jerarquías. La señora Chen observaba cómo ciertos pacientes eran procesados rápidamente. Mientras otros esperaban interminablemente, tomaba notas mentales de cada interacción, de cada solicitud de información ignorada, de cada gesto desdeñoso. El hospital de su esposo le mostraba su verdadero rostro, el que los pacientes veían a diario.
El aire frío de las rejillas de ventilación la hizo desear haber traído un suéter. Observó cómo la recepcionista ajustaba el pequeño calefactor bajo su escritorio mientras los pacientes se acurrucaban en sus sillas. Estas pequeñas comodidades, o la falta de ellas, decían mucho sobre las prioridades del hospital. Apareció una nueva enfermera con un portapapeles. La señora Son llamó. Otro paciente llegó después de que la señora Chen se levantara. Esta vez, la señora Chen se aclaró la garganta suavemente. Disculpe, dijo, manteniendo un tono de voz tranquilo y profesional. Llevo casi 2 horas esperando. Mi cita estaba programada para las 9:30. La enfermera miró su portapapeles y luego a la recepcionista, quien de repente se interesó mucho en la pantalla de su computadora. El doctor está atendiendo pacientes. Según la prioridad médica, la enfermera respondió con un tono que sugería esta explicación. Debería ser obvio, te llamaremos cuando sea tu turno. La señora Chen asintió cortésmente, pero su mente estaba acelerada. Había revisado ella misma los protocolos de programación del hospital. No existía tal sistema de prioridad para los chequeos de rutina. Mientras observaba a la señora Patterson seguir a la enfermera por la puerta, notó cómo el lenguaje corporal y el tono de la enfermera habían cambiado durante su breve interacción. La sala de espera se había vaciado considerablemente. La mayoría de las citas matutinas ya se habían atendido o se habían dado por vencidas. La señora Chen permaneció sentada, con la espalda recta y una expresión neutral. Había aprendido hacía mucho tiempo que a veces lo más poderoso era simplemente permanecer presente, observando y recordando. Poco sabía ella que esta cita ordinaria estaba a punto de convertirse en algo menos que rutina. Sentada en la mesa de reconocimiento, con el papel crujiendo bajo ella, no tenía ni idea de que las próximas horas desencadenarían una cadena de acontecimientos que cambiarían el centro médico St. Andrews para siempre. El sol de la mañana se asomaba por las cortinas mientras la señora Chen se preparaba para su cita con el médico. De pie frente a su vestidor, eligió deliberadamente un sencillo suéter de algodón y unos vaqueros cómodos en lugar de sus habituales conjuntos de diseñador. Hoy quería ser tratada como cualquier otra paciente del centro médico St. Andrews. La mayoría de la gente desconocía que su marido era el dueño de todo el complejo hospitalario. Se habían esforzado por mantener esa información privada, especialmente desde que se había hecho famosa. Ella misma en la industria tecnológica, su empresa de aplicaciones móviles había revolucionado la programación de citas médicas, aunque irónicamente aún tenía que esperar semanas para esta cita. Era solo otro chequeo médico del martes por la mañana, recordó, deslizando su anillo de bodas en su dedo. Sonrió al recordar la sugerencia de su esposo de usar su apellido para obtener un trato preferencial, pero ese no era su estilo. Construyó su carrera desde cero, afrontando cada desafío de frente, y esta cita no sería diferente. El viaje al hospital le trajo recuerdos de cuando conoció a su esposo. Él era un joven administrador médico, entonces apasionado por mejorar el acceso a la atención médica para las comunidades desatendidas. Ahora, como propietario de St. Andrews, estaba haciendo realidad esos sueños o al menos intentando cambiar. Habían aprendido que en el mundo médico se hacía lentamente. La señora Chen aparcó su modesto coche eléctrico en el aparcamiento general. Pasando por las plazas reservadas, podría haber afirmado fácilmente que el aire de la mañana era fresco, y vio a otros pacientes entrar apresuradamente al edificio. Parejas de ancianos apoyándose mutuamente, mujeres embarazadas caminando con cuidado, padres preocupados con niños pequeños. Cada persona tenía su propia historia, sus propias razones para ser. Aquí, dentro del vestíbulo, se tomó un momento para observar que el hospital había crecido significativamente desde que su esposo asumió el control. Se habían instalado nuevas salas, equipo de última generación y el personal se había duplicado. Sin embargo, de alguna manera, aún sentía que había trabajo por hacer, especialmente en la atención a los pacientes en recepción. Firmó con su nombre profesional.
La recepcionista apenas levantó la vista y le entregó un portapapeles lleno de formularios, tarjeta de seguro e identificación. Dijo con voz neutra, como si leyera un guión. La señora Chen obedeció en silencio, notando lo diferente que era esta interacción con respecto a su visita. Mientras la esposa del dueño buscaba un asiento en la abarrotada sala de espera, comenzó a llenar el extenso papeleo. Conversaciones entrecortadas, quejas sobre los tiempos de espera, discusiones sobre la cobertura del seguro y charlas nerviosas sobre los procedimientos. Una joven madre luchaba por mantener entretenida a su toddler mientras intentaba completar sus formularios sin dudarlo. La señora Chen le ofreció un bolígrafo cuando notó que la mujer revisaba su bolso. El tiempo pasaba lentamente. Observó cómo otros pacientes que llegaban después de ella eran llamados primero. La explicación de la recepcionista fue vaga, algo sobre las prioridades de programación. La señora Chen sabía que no era así, pero mantuvo la paciencia en cada interacción. Cada minuto de espera le brindaba una valiosa perspectiva de la experiencia del paciente en el hospital de su esposo. Aprovechó el tiempo para ponerse al día con el trabajo. Niles miraba de vez en cuando el televisor de pared con videos educativos de salud en silencio. Una cara familiar apareció en la pantalla. Su esposo hablaba del compromiso del hospital con la atención al paciente. La ironía no se le escapó. Su teléfono vibró con un mensaje de su esposo. Buena suerte con tu cita de hoy. Cena de esta noche. Sonrió, respondiendo rápidamente. Él no sabía que estaba sentada en la sala de espera de su hospital, experimentando de primera mano lo que sus pacientes pasaban cada día. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, una enfermera la llamó. Lo pronunció mal a pesar de su simplicidad. Al levantarse, notó algunas cejas arqueadas de quienes habían estado esperando más tiempo. Comprendió su frustración. Había estado observando el mismo patrón toda la mañana. Caminando por el pasillo, tomó notas mentales de todo. La luz ligeramente parpadeante en él. El pasillo, los bordes desgastados de las cortinas de privacidad, las revistas obsoletas en las salas de espera. Estos eran detalles que los informes de gestión nunca capturarían, pero que marcaban una gran diferencia para los pacientes. La enfermera la condujo a una sala de examen, le entregó una bata y recitó instrucciones mientras si fueran un coche de carreras, descargo de responsabilidad. Chan a este abierto. En la parte delantera, el médico llegará en breve. Todo dicho en un suspiro antes de que la puerta se cerrara con un clic mientras la señora Chen se ponía la fina bata de hospital. No pudo evitar sentirse vulnerable como cualquier otro paciente. Sus títulos, su éxito, sus conexiones, nada de eso importaba. En ese momento, ella era simplemente otra paciente esperando ser atendida con la esperanza de ser escuchada.